En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Todos hermanos, estamos estudiando y en la introducción vemos Jacobo, el hermano del Señor. Llaman el medio hermano del Señor, para enfatizar el hecho de que Santiago o Jacobo era hijo de María y también de José. Y para señalar el punto importante de que Jesucristo no tuvo padre humano, porque ya nosotros conocemos lo que Lucas dice en su epístola, la manera, la forma en que Dios obró en María y ella quedó encinta por el poder, acción y voluntad de Dios por el Espíritu Santo. Entonces, para enfatizar este hecho de que los hijos de María y de José eran medios hermanos de Cristo, porque Cristo no tuvo padre humano, entonces por eso se le llama el medio hermano, aunque en la Biblia no se le llama medio hermano, se le llama el hermano del Señor, el hermano del Señor. Un título divino, el hermano de el Señor Dios, el Dios Todopoderoso que tomó forma humana en el vientre de su madre María. Entonces estamos hablando de la importancia del ministerio y de la persona de Jacobo, el hermano del Señor. Pedro le reconoce el liderazgo de Jacobo en la iglesia de Jerusalén. En Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 17, Pedro tuvo una experiencia maravillosa con el Señor. Pedro estaba en la cárcel. Herodes pensaba sacarlo a la gente y matarlo. Y entonces en ese incidente Pedro estaba dormido y Dios envió un ángel para sacarlo de la cárcel. Y el ángel lo despertó y le dijo: ponte las sandalias, cíñete la ropa y entonces sígueme. Y el ángel salió de la cárcel, los grillos, las cadenas, todo lo que ataba a Pedro cayó por sí misma, de forma milagrosa. Y entonces pasó la primera guardia, segunda y todas las guardias. Al llegar a la puerta, las puertas se abrieron por sí solas de una manera milagrosa y Pedro quedó en la calle completamente libre y el ángel lo dejó. Entonces Pedro se fue a la casa de la madre de Marcos, de Juan Marcos, y ahí estaba la iglesia haciendo oración por Pedro. No sabían que ya Dios había contestado la oración de todas las iglesias que habían y que estaban de día y de noche orando por Pedro para que fuera librado de la cárcel y de la muerte. Entonces Pedro llegó a la puerta, ya ustedes conocen la historia, que costó que le abrieran la puerta. Cuando abrieron la puerta, la gente empezó a hablar en voz alta, maravillada, sorprendida y dando gracias al Señor. Y se oyó pues que había muchas voces. Entonces Pedro les hizo señal con la mano de que guardaran silencio.
y les contó cómo es que el Señor había enviado un ángel para sacarlo de la cárcel. Y en Hechos capítulo 12 es cuando se describe precisamente esa experiencia. En esos días, Jacobo, el hermano de Juan, apóstol de Jesucristo, ya había sido muerto. Y luego entonces Herodes capturó a Pedro para hacer lo mismo, para que Pedro fuera también muerto. Entonces el texto dice así: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Mire usted cómo era de prominente, de importante, de influyente Jacobo, el hermano del Señor. Los teólogos, los estudiosos de las Escrituras dicen que Jacobo era como el presidente, era el líder más prominente de la iglesia judía en Jerusalén. Pedro está reconociendo ese liderazgo. Háganle saber a Jacobo lo que yo les he contado a ustedes, cómo me ha liberado el Señor. Y Pedro se fue a otro lugar. También se ve que Jacobo, el hermano del Señor, era un hombre muy importante, porque presidió el primer concilio en Jerusalén. En Hechos capítulo 15, verso 13 al 29, se habla de ese concilio y cómo los líderes de todas las iglesias que habían sido establecidas por el apóstol Pablo y también todas las iglesias judías se reunieron, los pastores, los presbíteros, las personas importantes, los líderes, para dilucidar, para discutir y poner en claro el asunto doctrinal, porque había confusión. Unos decían que solamente por la gracia y por la fe en Jesucristo se es salvo. Y esa era la predicación del apóstol Pablo. Y otros, los judaizantes, decían que la gracia y la fe en Cristo no era suficiente, que había que agregarle la ley y que había que guardar la ley, y no solamente eso, sino circuncidarse para llegar a ser salvo. Así que esta era una mezcla de obras y de obras y de méritos propios agregados a la gracia y a la fe sola en la persona de Jesucristo. Entonces se discutió eso. ¿Y sabe usted quién presidió este primer concilio? Fue Jacobo, no fue Pedro, no fueron el resto de los apóstoles del Señor cuando Él los escogió como discípulos. Fue Jacobo. Mire lo que dice en Hechos capítulo 15, desde el verso 13 al 29, pero solo vamos a leer un versículo. Dice así: y cuando ellos callaron, es decir, Pablo y sus colaboradores estaban dando testimonio de cómo Dios había manifestado su gracia y su poder en los gentiles, salvando a miles y miles de gentiles. Entonces, cuando Pablo dio su testimonio de que es solamente por gracia y por fe la salvación, Jacobo se puso de pie y respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Se levantó el presidente, el que presidía el primer concilio. Así de prominente era este hermano Jacobo. Jacobo nació después de Jesús.
fue el primer hijo de José el carpintero. Entonces Jacobo se puso de pie y Jacobo fue salvado directamente por Cristo, llamado directamente por Cristo. Cuando el Señor empezó a aparecerse a varias personas, fue y visitó a su hermano Jacobo, se le apareció. Y ahí fue cuando Jacobo se dio cuenta de que Jesucristo, que Jesús, al que se le llamaba Jesús de Nazaret, era Dios mismo, Jehová, que había descendido y había tomado forma humana. Había otro Jacobo, el hermano de Juan, que había sido muerto por órdenes de Herodes. Eso está en Hechos capítulo 12, versos 1 y 2. Este Jacobo, algunos dicen que fue el que escribió la epístola que nosotros la conocemos como epístola de Santiago. Pero Jacobo, el discípulo del Señor, el hermano de Juan, el discípulo del Señor, el discípulo amado por el Señor, murió muy tempranamente. No escribió la epístola. Quien escribió la epístola fue el hermano del Señor. Así que había otro Jacobo, el hermano de Juan. Murió y su muerte se describe en el capítulo 12, versículo 1 y 2 del libro de los Hechos. Así dice el texto. En aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces Jacobo, hermano de Juan, no puede ser el autor de la epístola, porque murió muy tempranamente. El autor de la epístola, según los eruditos, después de mucho estudio y análisis, es Jacobo, el hermano del Señor, que también presidió la iglesia en Jerusalén y presidió el primer concilio que hubo en Jerusalén para tratar un asunto doctrinal. Pablo testifica también, juntamente con Lucas, la importancia de Jacobo como líder en Jerusalén. En Hechos, hermano, capítulo 21, verso 18, dice así: al día siguiente, Pablo entró con nosotros. Es Lucas quien está escribiendo estas notas porque él es el autor del libro histórico del Nuevo Testamento, que es el libro que se llama o lo conocemos como Hechos de los Apóstoles. Lucas, siendo historiador y también de profesión, porque él era un médico, entonces él escribe este libro de los Hechos, y él habla y dice así en primera persona: al día siguiente Pablo entró con nosotros. Él se incluye allí. Él dice: entramos a ver a Jacobo, el hermano del Señor, el hombre de mayor influencia, juntamente con el apóstol Pedro, de la iglesia primitiva de Jerusalén, porque la primera iglesia fue fundada en el aposento alto en Jerusalén cuando descendió el Espíritu Santo, y hablaron en otras lenguas. Entonces allí se fundó la iglesia, y los líderes más prominentes llegaron a ser Pedro y Jacobo, el hermano del Señor, a quien el Señor ya previamente, antes de recibir el Espíritu Santo, ya se le había aparecido a su hermano. Entonces aquí al día siguiente Pablo entró
con sus colaboradores, incluyendo el médico amado Lucas, a ver a Jacobo, y se hallaron reunidos todos los ancianos. Ahí estaba Jacobo había convocado a todos los pastores, líderes prominentes de la iglesia que se encontraba en Jerusalén, y allí recibieron al apóstol Pablo, a Lucas y sus colaboradores. Ahí estaban reunidos. Gálatas capítulo 2, 9, Pablo escribe, y reconociendo, dice Pablo, la gracia que me había sido dada, porque Pablo había ido a Jerusalén, y reconociendo la gracia que me había sido dada, entonces menciona a Jacobo como el líder de la iglesia. Jacobo, Cefas y Juan, mire, los tres apóstoles más prominentes de la iglesia primitiva, de la iglesia judía, de la iglesia que se fundó en Jerusalén. Los líderes prominentes eran Jacobo, Cefas y Juan. ¿Y por qué es mencionado Jacobo primero y después Pedro? Y en tercer lugar Juan, porque Jacobo era el que presidía la iglesia que estaba en Jerusalén. Era costumbre en la cultura judía hebrea que se mencionara el nombre de la persona de mayor autoridad. Ahí se menciona a Jacobo. Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados, dice el apóstol Pablo, como columnas de la iglesia en Jerusalén. Quien está escribiendo esta porción de la escritura es el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, ¿verdad? Dice, como columnas. Entonces Pablo dice, ellos nos dieron a mí y a Bernabé. Aquí Pablo se menciona en primer lugar porque es lo correcto, porque Pablo era el líder más prominente, el apóstol escogido por Dios, por Cristo, para predicar el evangelio a los gentiles. Entonces dice Pablo, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos fuesen a la circuncisión. Es decir, que Juan en ese momento, Juan, Pedro, Jacobo, le dijeron a Pablo, nosotros nos vamos a encargar de seguir predicando el evangelio al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios, para que ellos se vuelvan de sus pecados a Cristo, para que ellos entiendan que no pueden ser justificados por guardar la ley, sino que la salvación es por gracia y por fe en la persona de Jesucristo que ha resucitado. Entonces estos tres líderes, Jacobo, Pedro y Juan, le dieron la mano al apóstol Pablo, a Bernabé. Ahí estaba también Lucas, el médico amado y el que escribió el libro de los Hechos. También escribió el evangelio según San Lucas. Entonces ahí se les dio la mano y entonces dijeron, ustedes se encargan de predicar a los gentiles, nosotros nos encargamos de predicar a los judíos, a los de la circuncisión. Muy bien, entonces usted ve cuán prominente fue Jacobo, el hermano del Señor. Y este Jacobo es llamado posteriormente, a causa de transliteración en el idioma,
al ir cambiando, o mejor dicho, al irse copiando las escrituras a diferentes idiomas, a latín, entonces ya se le llamó Santiago. Eso lo vamos a ver mañana, y ya vamos a entrar de lleno al contenido doctrinal, teológico del libro de Santiago. Estamos en la introducción, que es muy interesante. Hasta mañana, hermanos. Lo espero con su Biblia, con su cuaderno de notas y un buen lápiz en su mano. Dios le guarde y Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.